¿Qué quiere decir ser santos? ¿Quién está llamado a ser santos? Una pregunta que, muchas veces nos hacemos. ¿Qué significa ser santos y quién está llamado a ser santo? A menudo se piensa todavía que la santidad es una meta reservada para unos pocos elegidos. Es decir, el común de las personas piensa que es para un pequeño grupo de personas la santidad, ¿sí? Dios quiere unos cuantos santos. Todavía se tiene ese concepto. Muchos católicos dicen, no, ni que fuera santo. Tenemos a veces esta triste, y yo casi podría decir satánica frase de, ni que fuera santo. Pues deberías de ser. Todo católico está llamado a la santidad. Porque sin santidad, dice ya la Sagrada Escritura, nadie verá al Señor. San Pablo, en cambio, habla del gran designio de Dios y afirma, Él, es decir, Dios, nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Fíjense lo que va a decir San Pablo, que aquí nos lo recuerda Papa Benedicto, y esto tomado de Efesios 1:4. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que tú nacieras, el Señor ya te había elegido. ¿Para qué? Para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y habla de todos nosotros. Alguien dirá, no, yo no, eso de la santidad a mí no. Y de hecho lo veo, no sé si muy seguido, pero sí lo veo en los comentarios de este canal, de gente que incluso se molesta cuando yo repito que todos estamos llamados a ser santos. En el centro del designio divino está Cristo. Bueno, y nos hace entender esto que es muy, muy importante. El corazón de todo esto es Cristo y la santidad de Cristo, en el que Dios muestra su rostro. Ahí nos muestra a Dios su rostro en Cristo Jesús. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Se acuerdan que dice Jesús? El misterio escondido en los siglos se reveló en plenitud en el Verbo hecho carne. Y San Pablo dice después, porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Colosenses 1:19. En Cristo, el Dios vivo se hizo cercano. El Dios todopoderoso, el Altísimo, el Señor de los ejércitos, el Shaddai, el Yahvé, Sebaot, etcétera, etcétera, que a veces sí se ve en el Antiguo Testamento como inalcanzable. Sí, a veces sí tiene uno esa impresión de que se ve como inalcanzable. Fíjense lo que dice Papa Benedicto. En Cristo el Dios vivo se hizo cercano a ti, cercano a mí. Visible, ya se puede tocar, decía en el Antiguo Testamento, no me puedes ver y seguir vivo, le dice a Moisés. Lo más que alcanza a ver Moisés, según nos cuenta la Sagrada Escritura, el Pentateuco principalmente, es lo único que le puedes ver a Dios es la espalda. Hay una historia muy bonita donde le dice Moisés, es que quiero ver tu rostro, quiero verte cara a cara. Y le dice Dios, el rostro no lo puedes ver, porque si me ves vas a morir. Entonces, métete a esa cueva y yo pasaré por delante de ella, pondré mi mano sobre la entrada de esa cueva y cuando pase quitaré mi mano. Y entonces saldrás y me verás, pero solo verás mis espaldas. Qué interesante, el pueblo judío vio las espaldas de Dios, pero nosotros en Cristo podemos ver el rostro de Dios. Y eso ya es un signo de santidad para nosotros mismos. Se hace pues cercano, visible, audible, porque podemos escuchar lo que dijo Cristo, que quedó escrito y cada vez que lo leemos estamos escuchando al mismo Jesús. Audible, tangible, los apóstoles, dice San Juan, lo que vimos, lo que tocamos, ¿sí? Habla de Jesucristo, lo tocaron, lo conocieron. Incluso el mismo San Juan puede apoyar su oído, su cabeza en el pecho de Jesús, de manera que todos puedan recibir de su plenitud, de gracia y de verdad. Juan 1, del 14 al 16. Por esto toda la existencia cristiana conoce una única ley suprema, la que San Pablo expresa en una fórmula que aparece en todos sus escritos. En Cristo Jesús, esta frase de San Pablo, ¿no? En Cristo Jesús. La santidad, la plenitud de la vida cristiana. A ver, dice, esto es interesante. La santidad, vamos a ponerlo así, es decir, la plenitud de la vida cristiana. La plenitud de la vida cristiana es la santidad.
El santo es el que llegó a la plenitud, como la Santísima Virgen María, la llena de gracia, la plena de gracia, la plena de santidad. La santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. En otras palabras, y lo hemos dicho mucho en este canal, consiste en hacernos otro Cristo. Eso es la santidad, ¿sí? Comportarnos como se comportó Cristo, incluso en la prueba, por ejemplo, en el Vía Crucis, en el Calvario. Sus pensamientos, tener los mismos pensamientos de Cristo, dice San Pablo en una de sus cartas. En hacer nuestras sus actitudes, así como Él actúa, también nosotros actuar. Vivir sus misterios, conocerlos, vivirlos, amarlos. En pocas palabras, unirnos a Cristo, eso es la santidad. Entonces, como decíamos ahorita, la clave de la santidad es Cristo Jesús. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. ¿Cómo se mide la santidad? Decíamos al principio, ¿no? Que el Papa nos iba a decir cómo se mide la santidad. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. ¿Cuánto hay de Cristo en ti? Eso te dice qué tan santo, qué tan santa eres. Y ya podemos empezar a medir la santidad según nos da esta pequeña fórmula el Papa Benedicto. Por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo. Vuelve a decir algo que es clave otra vez. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el santificador, el que nos ayuda a ser santos. Por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. ¿Qué nos dice ahora? En cómo nos asemejamos a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Es ser semejantes a Jesús. ¿Qué es la santidad? Es ser semejantes a Jesús, es ser otro Cristo. Como afirma San Pablo, porque a los que había conocido de antemano los predestinó. Si tú eres verdaderamente cristiano, crees en Cristo, Dios te ha predestinado a reproducir la imagen de su Hijo. En este punto ya tenemos clarísimo qué es la santidad. Aquí, al menos con las palabras de Papa Benedicto, y también utilizando mucho a San Pablo, Papa Benedicto. ¿Qué es pues la santidad? Es ser otro Cristo en la tierra. ¿Cuánto te asemejas tú a Cristo? Porque como cristiano estás predestinado por Dios, es decir, desde antes de que tú nacieras, Dios ya te había pensado a reproducir la imagen de su Hijo. Que cuando los otros te vean a ti, estén viendo el rostro de Cristo. Eso es santidad. Y esto lo toma de Romanos 8:29. Y San Agustín exclama, viva será mi vida llena de ti. Es decir, el que no está lleno de Cristo está muerto. Dice San Agustín, viva será mi vida llena de ti. El que no tiene a Cristo va como muerto en la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué tan llenos estamos de Jesucristo? Y de esto nos va a hablar más adelante Papa Benedicto. Esto es en el libro Confesiones, el número 10:28. El Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia habla con claridad de la llamada universal a la santidad. Dice, afirmando que nadie está excluido de ella, es decir, Dios a nadie excluyó de la santidad. Dios quiere que todos seamos santos. Dios quiere que todos seamos salvados, como dice creo que San Juan, que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. En los diversos géneros de vida y ocupación, todos cultivan la misma santidad. En efecto, todos, por la acción del Espíritu de Dios, siguen a Cristo pobre, humilde y con la cruz a cuestas para merecer tener parte en su gloria. Entonces, el santo, ¿qué hace? Sigue a Cristo. No sigue al mundo, ni al demonio, ni a la carne. Sigue a Cristo. Lumen Gentium número 41.